ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres, este noticiero de información alternativa, independiente, autónoma o como se llame. Y bueno, pues un espacio multimedia sin patrón, sin amo, que busca romper el cerco informativo que el capitalismo impone para mantener su mentira y explotación. Y bueno, pues esto es una hora de notas periodísticas que nos comparten diversos colectivos. Puedes escribirnos a noticiasdeabajoml@riseup.net y también encontrarnos a través de las redes sociales libres y de paga como Noticias de Abajo. Vamos a escuchar el menú informativo de esta semana. Vamos a tener una nota de Uruguay, la crisis del agua en Uruguay y el rol de los gobiernos, empresas y el extractivismo. Una nota que nos comparte la agencia Tierra Viva, donde nos habla acerca de la situación que viven en Montevideo, que tiene una crisis hídrica allá que ha llegado a los 70 días sin agua potable y unas casi 1.700.000 personas en Uruguay deben comprar agua envasada a las dos empresas que tienen el monopolio del embotellamiento, Danone de Francia y Agua Viva de Chile, para poder sortear esta mala planificación y saqueo del agua allá en su territorio. Les vamos a tener esta nota más adelante. También vamos a tener una nota de Chile y bueno, pues esta nota nos la comparte la Zarzamora Colectivo Radio, también de allá del sur, de esta región llamada, que algunos llaman Chile, otros Gualmapu. Y bueno, pues desde allá nos comparten un informativo sobre el juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Esta semana fue la primera semana de juicio y la Zarzamora estuvo ahí compartiendo y estando atento a lo que pasaba y nos pues comparten este resumen de lo que fue la primera semana de juicio oral de nuestros compañeros y las apreciaciones del abogado de los compañeros detenidos, Nicolás Toro. Y bueno, pues un material que nos comparten desde la Zarzamora Radio. Vamos a tener una nota de Oaxaca. Basta de ataques contra Puente Madera, justicia para Juan Cortés, nos dice el portal tierrayterritorio.wordpress.com, donde nuestros compañeros de la PIT, del Istmo oaxaqueño, pues denuncian esta situación injusta que está viviendo el pueblo de Puente Madera, una larga lista de agresiones y a esta se suma una más, el intento pues de un supuesto accidente y también pues esta constante acoso y amenaza en contra de las comunidades. En un ataque que tuvieron el pasado 14 de julio, 2 habitantes de Puente Madera fueron arrollados por otro, embestidos por otro automóvil y en el cual perdió la vida el compañero Juan Cortés. Esto se da en el contexto de la llegada del gobernador Salomón Jara, el gobernador del estado, y bueno, pues ellos denuncian esta situación sumamente tensa y represiva que se vive en la región. Les vamos a tener información más adelante. También les vamos a compartir una nota de Sonora, donde nuestros compañeros del portal fidencioaldama.org nos comparten una nota que se titula La libertad como moneda de cambio utilizada por el gobierno de la 4T. Y nos hablan acerca de cómo la libertad de Fidencio Aldama el pasado viernes 14 de julio
después de haber permanecido como rehén casi 7 años, acusado de un homicidio que no cometió por defender su territorio, pues es una verdad relativa, ya que pues nos habla esta nota de cómo pues el gobierno intentó una y otra vez presionar para que nuestro compañero reconociera sus crímenes y para que esta libertad se diera en el marco de la supuesta pacificación yaqui, ahora esta nueva pacificación que está haciendo la 4T, y que implicaba pues la libertad de Fidencio Aldama, pero una libertad ficticia, una libertad de bajo caución, es decir, que tiene que regresar cada semana a firmar. Y bueno, vamos a platicarles los vericuetos de esta supuesta libertad, que bueno, como nos informan nuestros compañeros, no es tal. Saludamos que hoy nuestro compañero pueda pisar la calle, pero esta situación de que tenga que ir a firmar, de que tenga que ir un día a la semana a encarcelarse, bueno, es una situación bastante infame y se las estaremos platicando más adelante en esta nota que nos comparte el portal fidencioaldama.org. También les vamos a tener una nota de Puebla. Nuestro compañero Alejandro Torres Chocolatl, pues toda una odisea por su libertad, tras una jornada de movilizaciones, de actividades, de denuncias, pues logró su exoneración junto con sus comunidades, con sus compañeros, de la acusación y la persecución política y judicial que le está haciendo el mal gobierno de Puebla y las supuestas autoridades encargadas del agua, el agua de Puebla. Y bueno, pues les vamos a tener más adelante pues toda la historia. Ya les habíamos platicado acerca de este intento de detención, levantón raro que tuvo hace unos días, donde fue secuestrado por unas horas y presentado ante un juez de una manera muy rara, y ahora que fue a su juicio, bueno, pues parece que salió exonerado, y bueno, pues muchos pensamos junto con él que pues se debe mucho a la presión política. Les vamos a tener información más adelante. Y en las píldoras de la salud vamos a estar hablando sobre la hepatitis, una patología que pues es bastante común en este lado del charco llamado México, además de que pues este 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, por lo tanto pues estamos aprovechando para hablar sobre esta enfermedad que pues es común en este país. Vamos a hablar sobre los tipos de hepatitis muy general, realmente no quise indagar en cada tipo específico de hepatitis. Sin embargo, pues es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque es una enfermedad que suele dar en cualquier tipo de persona, desde niños hasta ancianos. Entonces, pues como siempre, esperando que les sea útil, y como siempre, pues nos enfocaremos en qué es lo que tenemos que saber sobre esto, los tipos de hepatitis que existen, y sobre todo pues la prevención, que es como lo primordial en este enfoque de las píldoras. Seguimos con más información. Bueno, mientras vámonos a un tema musical y regresamos para ya darle de lleno a las notas, al desglose de cada una de ellas. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Fue quemando santos, seña y apellidos, y la espada distintiva
amigo del soldado dejó los gestos del esclavo en el olvido y un par de alas que arrastraba a su costado. Se cansó de ser el ángel vengativo de la cínica moral de las alturas y se unió al batallón de los furtivos contra el dictado de una ley triste y oscura. Aquel ejemplo tomó cuerpo sin medida. Fueron bajando desertores día a día, ángeles libres que entendieron que la vida era un proyecto que en el fondo aún latía. Insumiso, rebelde, desangelado, insumiso, que no quiso ser esclavo de los que solo creen en ángeles armados, de los que solo creen en ángeles armados. Calles y plazas conocieron su alegría, tembló la guerra, los que viven del vencido, se armaron leyes condenando la osadía, solo la noche dio cobijo al perseguido, ya sin bandera sintió libre su mirada. Sin uniforme encontró al fin su talla, cobró la altura del que sabe que no hay nada, tras el honor del que mata en la batalla. Cuando la muerte tiene el rostro de un soldado, la vida debe vivirse en rebeldía. Fue caminando orgulloso y condenado, miró hacia arriba y vio que el sol le sonreía. Insumiso, rebelde, desangelado, insumiso, que no quiso ser esclavo de los que solo creen en ángeles armados, 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 de los que solo creen en ángeles armados. Pues vamos con la primera nota que nos comparte el portal Tierra Viva, agencia de noticias, y lo pueden encontrar como agenciatierraviva.com.ar. Dice: Montevideo está en crisis hídrica, mientras el gobierno culpa al clima, a la falta de obras de gestiones anteriores y propone la compra de agua embotellada. Desde sectores socioambientales explican que se trata de una mala planificación, cuestionando negocios con sectores privados y del modelo extractivo de monocultivos y pasteras. No es sequía, es saqueo, afirman. Y bueno, la situación que nos informa María Ángeles Guerrero a través de esta nota es una situación bastante crítica. Uruguay lleva 70 días sin agua potable. El líquido que sale de las canillas tiene altos índices de sodio y de cloruros, además de trialometanos, que bueno, pues son partículas que tienen relación al cloro y son potencialmente cancerígenos. El gobierno de Luis Lacalle Pou demoró 40 días en declarar la emergencia hídrica y la solución que propone es la compra de agua embotellada. No es sequía, es saqueo, afirman las organizaciones socioambientales para explicar la crisis del agua en Uruguay. Unas casi 1.700.000 personas deben comprar agua envasada.
de las empresas que tienen el monopolio, que en el caso de Uruguay es Danone de Francia y Agua Viva de Chile. El agua que venden es de todas y de todos, la extraen sin pagar un peso en impuestos y la venden a precios muy altos. Cuestionan pues varios activistas como María Selva Ortiz de la organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Y bueno, pues el panorama es desalentador, la situación es difícil, se prevé que habrá lluvias para esa zona de Uruguay hasta octubre, septiembre, octubre, y bueno, pues ahí la sequía hoy les ha pegado y el saqueo pues de manera bastante fuerte. Y bueno, pues hablan de cuáles han sido las soluciones que está ofreciendo el gobierno. Una es la compra de agua embotellada, la otra es generar una represa en otro lado donde tienen un poco más de agua para llevarla a esta zona que está siendo más afectada del país. Sin embargo, esto lo están viendo más como un megaproyecto para embolsarse mucho dinero unos cuantos empresarios y políticos, más que una solución a mediano y largo plazo real para la crisis hídrica que está viviendo el Uruguay. Y bueno, nuestros compañeros plantean a través de los espacios de coordinación que tienen, pues varias alternativas a cómo se podría resolver la crisis hídrica, y también nos informan acerca de las iniciativas que tiene el Estado, como el proyecto Neptuno y el proyecto Aguas de Montevideo, que insistimos pues va con la lógica más del lucro que de resolver una situación social. Y el caso de las voces de las comunidades que se organizan, que están defendiendo, que están de hecho discutiendo sobre el derecho al agua, el acceso al agua para todas y todos, es invisibilizado, es acallado. Así que bueno, pues un muy buen artículo que los invitamos a que lo conozcan en su totalidad. Por cuestión de tiempo no lo podemos compartir todo, pero los invitamos a que revisen el portal agenciatierraviva.com.ar, donde podrán encontrar esta y otras notas. Y bueno, pues una nota de María Ángeles Guerrero en Agencia Tierra Viva. Vamos con más información. También les vamos a tener una nota. El próximo viernes 27 de julio comienza el tercer juicio de extradición al lonco Facundo Jonas Guala, este preso político mapuche, que bueno, pues ha sido hostigado tanto por el Estado chileno como por el Estado argentino. Va a tener de nuevo una audiencia para su posible extradición a Chile, y el compañero Wen nos comparte una entrevista que le hizo a la compañera Huerquen Vanessa Millalanco, quien nos habla sobre el historial de condenas y persecución contra nuestro compañero Facundo, y también sobre la posición que tienen como integrantes del movimiento autónomo del Puelmapu. Así que más adelante vamos a escuchar esta nota. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. 7 de la mañana, oración en la tierra, pidiendo al buen Mapu que no haya sorpresas, pidiendo a los antiguos que nos protejan, lo hacemos por ellos, por todo lo que vengan. Maimari Pulamiem, Maimari Compuche, Inche, Vanessa Millañanco, Huaychafe, Facundo Jones Guala, preso político mapuche, aquí en la unidad 14 de Esquel, Chubut, Puelmapu. Saludar también a nuestra gloriosa nación mapuche de ambos lados de la cordillera, que conformamos el gran Gualmapu. Contarles brevemente también un poco lo que ha sido el tránsito del Lamien Facundo Jones Guala como prisionero político, tanto en Gulumapu como en el Puelmapu. En el año 2014 él se encontraba brindando apoyo como mapuche, como huechafe en Río Bueno, y en aquel momento se estaba luchando contra las represas. La lucha estaba llevada adelante por la Machi Niyaray Huaychalá, que fue una también de las imputadas en el caso Pisú Pisué en Río Bueno. Fueron 4 los imputados. El que finalmente fue condenado con una condena más extensa es el lonco Facundo, que le dieron 6 años por incendio a casa deshabitada y 3 años y 1 día por portación de armas de fabricación casera.
dentro de ese marco, él fue cumpliendo las condenas en distintos lugares. En un momento le dan la prisión domiciliaria, es donde ahí él regresa, estaba en Río Bueno y regresa al Puel Mapu. Aquí, pasado un tiempo, es capturado, permaneció bastante tiempo en clandestinidad, es capturado y es llevado a juicio. En ese momento estábamos atravesando el proceso de recuperación de tierras de Pulofo en Resistencia del departamento de Cusamen a la multinacional Benetton, que tiene más de 1 millón de hectáreas aquí en el Puel Mapu. Ese proceso continuó, pero continuó con el lonco Facundo encarcelado. Por lo tanto, se dieron 2 juicios de extradición. Uno que fue absuelto porque en realidad lo que sucedió fue que los testigos del caso fueron torturados. Entonces, bajo tortura, en el mismo juicio irrumpió uno de los testigos y dijo que manifestó haber sido torturado. Por lo tanto, se dio la nulidad del juicio. Entonces se lo libera. Pasa el tiempo y él es retenido en un retén de la Gendarmería Nacional Argentina, donde su pedido de captura por Interpol continuaba activo. Por lo tanto, es detenido otra vez. Y ahí solicitan nuevamente el pedido a Chile de extradición y se realiza un segundo juicio. En el segundo juicio lo extraditan, va a Chile, a Valdivia, donde se realiza el juicio por el caso Pisupisué, y ahí es donde es condenado. Durante todo este tiempo se estuvo contabilizando el tiempo en prisión, sumado a la buena conducta. Entonces, hoy en día, después de haber permanecido en la cárcel de Temuco, le dan la libertad en el año 2022 y a los meses de darle la libertad se la revocan arbitrariamente por una decisión del gobierno. Luego de eso él retorna aquí al Puel Mapu y es nuevamente capturado hace 6 meses, donde se encuentra en prisión en la unidad 14 de Esquel. Ventarrón que condene a todos esos canallas. El juicio se va a llevar nuevamente, un tercer juicio de extradición va a ser este año, en julio del 2027, en el Escuadrón 36 de Gendarmería a las 10 horas. Un nuevo juicio político también, en el cual, si bien ha pasado el tiempo y la represa finalmente se logró construir allí en Pilmaiquén, él continúa perteneciendo a nuestra nación, continúa reivindicando la lucha del pueblo nación mapuche, continúa con una línea política clara y consecuente. Por lo tanto, es que vamos a afrontar con dignidad, como siempre se ha hecho, el tercer juicio, donde está pedido nuevamente la extradición a Chile. Con estos 6 meses que ya lleva en prisión, solamente le restarían 6 meses más, porque a condena cumplida él debería salir el 26 de junio del 2024. Nosotros comprendemos que llevamos más de 150 años resistiendo, comprendemos que el camino hacia la liberación nacional mapuche es largo, pero también entendemos que estamos en ese camino, y desde ese camino es donde seguimos resistiendo, donde seguimos existiendo, donde seguimos levantándonos, recuperando el territorio, manteniendo la autonomía y el control territorial. Entonces, desde ese marco es que lo reivindicamos como preso político mapuche, cada vez y en cada lugar que se pueda, a él y a todos los presos políticos del Gualmapu. MAP, Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu. En la inmensidad del desierto. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeña y pulamiento. Hasta vencer o morir, Marichi, güey.
Bueno, también nuestros compañeros de la Zarzamora, insistimos, realizaron un audio donde nos informan, como lo van a, al parecer, hacer cada semana mientras dure estos juicios, acerca de la situación que están viviendo nuestros compañeros presos políticos anarquistas, Mónica Caballero y Francisco Solar. Informativo para los medios libres sobre la primera semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. El pasado 18 de julio, a eso de las 8:30 de la mañana, comenzó el juicio que pretende castigar a los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar por sus ataques a distintos símbolos y representantes del dominio, como el represor y persecutor de anarquistas Rodrigo Hinspeter, la 54 Comisaría de la Zona Norte y el edificio Tánica en el barrio de Los Ricos. La primera jornada comenzó de manera presencial en el Centro de Injusticia de Rondizoni, contando con la presencia de Mónica, trasladada desde la cárcel de San Miguel, y de Francisco, trasladado desde la cárcel Empresa Calina, de Rancagua. Paralelamente a las afueras, se concentraron compañeros para dar inicio a un meeting, en solidaridad, convocado para las 11 de la mañana. Durante la semana se escucharon los alegatos de apertura de la parte persecutora, Ministerio Público, Carabineros, Correos de Chile, Municipalidad del Bosque, representantes de Tánica y la Municipalidad de Vitacura. Los primeros alegatos de la defensa de Mónica y de Francisco, y desde la segunda jornada de juicio, las declaraciones reivindicativas del compañero Francisco Solar. A continuación escuchamos algunos extractos. Vengo a asumir la responsabilidad y a reivindicar políticamente cada una de las acciones con las que sentamos hoy. Conversé con Mónica a mediados del 2018 y le informé de mi decisión de comenzar con este tipo de acción. Mónica me señala que si bien entendía mi decisión, no estaba dispuesta a asumir un riesgo de tal magnitud. Le pedí ayuda en asuntos específicos. Ella aceptó ayudarme, porque en ese momento seguíamos siendo compañeros anarquistas. Y no me hizo preguntas al respecto. A mí no me sorprendió que no me hiciera preguntas, porque sabía que ella conocía los códigos básicos de la subversión. Pensé en realizar una acción contra personas, símbolos de la represión y del poder empresarial. Los múltiples cargos consisten en homicidios frustrados, lesiones a 5 pacos, fabricación, instalación y detonación de artefactos explosivos, ley de control de armas y, en el caso de Mónica, además se le busca agregar la tenencia de cannabis encontrada en su departamento. Las penas que enfrentan nuestros compañeros fluctúan sobre los 150 años para Francisco y entre 20 y 25 años de prisión para Mónica. A continuación, escuchamos las declaraciones de Nicolás Toro, abogado de Francisco, quien nos hace un resumen de la primera semana. Hola compañeros, compañeras, les mando este audio para comentarles cómo se ha desarrollado el juicio de Francisco con Mónica. Hasta ahora solo se han desarrollado los alegatos de apertura y la declaración de Francisco. Actualmente ya se inició la prueba de cargo, es decir, la del Ministerio Público. Está declarando un funcionario de los S9, de los que estuvo a cargo de la investigación. Todavía no ha terminado su declaración, por lo que ya durante la semana desarrollaremos las primeras líneas de contraexamen, respecto de los testigos del Ministerio Público. No me puedo referir a la prueba en sí, porque estamos en juicio y no es pertinente que haga observaciones en esa línea, pero puedo decir que la declaración de Francisco se desarrolló en muy buenos términos, no solamente para la estrategia del caso, eso se sabrá después, pero por lo menos hasta ahora se desarrolló bastante bien, sino que en términos políticos, porque pudo en sus términos referirse de manera muy contundente, muy digna a cada uno de los hechos que se les involucra,
y por qué se dan las colocaciones de artefactos explosivos, cuál es el contexto histórico-político que motiva las distintas acciones. Eso podría decir por ahora. Creo que es un hecho histórico la declaración del compañero y es un material muy interesante para entender la vida de los compañeros, la consecuencia revolucionaria durante todos estos años y cómo eso se cristaliza en el periodo anterior de la revuelta y durante la revuelta. Eso, saludos grandes, abrazos para todos y para todas. Se espera que el juicio se extienda hasta el mes de septiembre. Por petición de ambos compañeros, el juicio continuará de manera virtual hasta la etapa final y lectura del veredicto. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Lo normal son los milicos disparando metralletas. Lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas. Lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan. Lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas. Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina. Lo normal es que nos maten sin que pague el femicida. Lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas. Lo normal es que te mueras esperando en una cama. Lo normal es que te eduquen como un tonto sin sueños. Lo normal es que los profes casi no tengan sueldo. Lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo. Lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo. Lo normal es que partidos no sepan qué representan. Lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo cual piraña. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. El sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Los pacos, el fascismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Que arda la ciudad. Que Lo normal es que los ríos ya casi no lleven agua. Lo normal es que los ricos vendan nuestro mañana. Lo normal es que no importe lo que el pueblo está sintiendo. Lo normal es que no alegues y trabajes sonriendo. Lo normal es que mapuches sufran represión de Estado sin respeto por sus rucas y que mueran desangrados. Lo normal es que te aplasten. Lo normal es que no vivas. Lo normal es que perdamos. Lo normal es que te rindas. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Sin reforma el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Los pacos, el fascismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. La heteronorma, lo sin reforma el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Los machos milicos, tu colonialismo, todo lo que hace mal, 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 mal. Bueno, ahora vamos a las notas de lo que está pasando en esta región que llaman México y vamos a iniciar con la primera nota que nos hablan acerca de los ataques que han habido en contra de nuestros compañeros de Oaxaca, de la comunidad de Puente Madera, allá en el municipio de San Blas Atempa. Y bueno, pues en el portal tierrayterritorio.wordpress.com nos informan: basta de ataques contra Puente Madera, justicia para Juan Cortés. Con mucha rabia y tristeza queremos compartir que el día viernes 14 de julio, alrededor de las 9:30, 2 habitantes de Puente Madera viajaban en un Ponte Rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec,
a entregar 2 cajas de totopos a la altura del rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, fueron embestidos por un Jetta gris conducido en estado de ebriedad por Carlos alias Chipa. Este accidente se da horas antes de la llegada del gobernador del estado, Salomón Jara, al municipio de San Blas Atempa, en donde fue recibido por el secretario de Administración Antonino Morales Toledo, a quien hemos señalado como su hermano César Octavio Morales Toledo de ser los responsables del conflicto en Puente Madera y principales responsables de lo que les pueda pasar a sus habitantes, porque era una campaña de criminalización, difamación y odio contra la digna lucha de Puente Madera, que ha derivado en una serie de amenazas, agresiones y ataques a los habitantes de la comunidad y a la PID por elementos de las instancias de seguridad pública, fuerzas militares, personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado. Por la magnitud del impacto, el compañero Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. Juan fue un compañero activo de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera durante las movilizaciones y tequios en defensa de nuestro monte, el Pitayal, que la tierra te sea leve, hermano Juan. En este fatal accidente, el copiloto Kevin Alberto Solórzano Cortés, de 17 años, resultó gravemente herido. El día de hoy ha recibido 2 intervenciones quirúrgicas y se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida. El día de ayer, miércoles 19 de julio, viajaban de regreso de una actividad en una camioneta de Redilas el agente comunitario David Hernández Salazar y el secretario comunitario Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15:30 fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos que lamentar. En este momento están siendo dados de alta para trasladarse a sus hogares a Puente Madera. Hacemos un llamado a estar pendientes de la comunidad indígena de Vinizá de Puente Madera ante esta serie de hechos que vulneran la integridad física y psicológica de los representantes y habitantes de la comunidad, sumado a la larga lista de amenazas, hostigamientos y difamaciones. Exigimos a las autoridades competentes y responsables transparencia y eficacia en los procesos penales contra los responsables de estos actos. Y bueno, nos comparten más información que pueden encontrar en el portal tierrayterritorio.wordpress.com, donde nos invitan a firmar, por ejemplo, un pronunciamiento en solidaridad con Puente Madera, también a sumarse a la campaña de solidaridad con la comunidad y las muchas formas de hacer llegar este apoyo. Así que los invitamos a que revisen el portal tierrayterritorio.wordpress.com y que mostremos nuestra solidaridad con nuestros compañeros que pues ellos están defendiendo en su territorio en contra de un megaproyecto que se quiere instalar sobre su territorio comunal, que es el corredor industrial, uno de los corredores industriales que le han llamado polos de desarrollo, que podríamos llamarle más bien polos de destrucción, que se quieren instalar a lo largo del Istmo de Tehuantepec, y este sería uno de ellos muy pegadito al mar oaxaqueño, y bueno, pues que nuestros compañeros pues se oponen ante pues toda la contaminación, el daño ambiental, social que trae este tipo de megaproyectos a las comunidades. Así que solidaridad con Puente Madera. Vamos con más información. Vamos ahora a una nota de Sonora. Fidencio Aldama, la libertad como moneda de cambio utilizada por el gobierno de la 4T. El pasado viernes 14 de julio del 2023, nuestro compañero Fidencio Aldama fue puesto en libertad por las autoridades del gobierno de Sonora, después de haber permanecido como rehén por casi 7 años, acusado de un homicidio que no cometió por oponerse, junto con su comunidad de Loma de Bacum, a la construcción del gasoducto Sonora. Cuando Fidencio nos llamó en la madrugada del 15 de julio para comunicarnos que ya estaba libre, nos dio gusto saber la noticia, pero también nos embargó una profunda incertidumbre al desconocer la forma y las condiciones mediante las cuales fue liberado. Decimos lo anterior porque estábamos preparando un amparo directo que se había presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la reiterada negativa del Poder Judicial del Estado a reconocer la inocencia de Fidencio, cuando Fidencio fue notificado que estaba libre. El director del Cerezo de la Ciudad de Obregón le quitó la boleta de libertad donde se ordenaba su excarcelación, sin que explicara los motivos de su proceder, aumentando con ello nuestras dudas, que para ese momento ya eran muchas. Por ello decidimos ser prudentes y no especular ante la falta de información fidedigna que justificara esa libertad.
Pero la noticia no se hizo esperar y al día siguiente medios locales como nacionales daban cuenta de la liberación según la información con la que contaban en ese momento. En lugar de hacer su propia labor periodística y de investigación, solo reciclaron la misma información falsa. Unos decían que debido al cambio de titular de la Fiscalía del Estado, se abrió la puerta para la liberación. Otros más señalaron que debido a que la Fiscalía no pudo acreditar la acusación, un juez federal lo dejó en libertad ante la falta de pruebas que acreditan su responsabilidad. Un factor que estuvo presente en todo momento, meses antes de la liberación de Fidencio, fue la presión ejercida por parte de autoridades municipales, estatales y federales que lo visitaron en el penal para que firmara un documento donde autorizaba al director del penal para realizar los trámites para solicitar un beneficio penitenciario que le devolviera la libertad, pero aceptando su responsabilidad en el homicidio que le fue fabricado. Sin embargo, Fidencio se negó porque después, desde la fecha en que fue detenido, ha sostenido su inocencia, negando la acusación en su contra. En consecuencia, las autoridades no se dieron por vencidos, siguieron las visitas y con ello las presiones de funcionarios del INPI, del delegado de la Secretaría de Gobernación, en Sonora, de Máximo Moscoso, así como de funcionarios estatales y municipales. En suma, el martes 11 de julio del año en curso, nuevamente dichos funcionarios acudieron al penal con un nuevo documento, supuestamente dirigido al presidente de la Suprema Corte de la Nación, donde incluso permitieron que Fidencio hiciera algunas modificaciones al mismo para que reconociera su inocencia, señalando que una vez presentado se le concedería la libertad absoluta. Fue este documento el que firmó Fidencio. Así llegamos el viernes 14 de julio, Fidencio fue liberado después de las 9 de la noche, creyendo que su libertad era absoluta, al ser considerado inocente. Poco duró ese gusto porque el jueves 20 de julio Fidencio fue notificado de una resolución emitida por un juzgado de ejecución de sanciones que se le había concedido el sustituto de prisión de tratamiento en semilibertad y que tenía que ponerse a disposición de la autoridad que va a encargarse de vigilar las condiciones que tiene que cumplir durante el tiempo restante de la pena que le fue impuesta. Cabe aclarar que Fidencio no solicitó dicho sustituto de prisión, que fue tramitado sin su consentimiento y sin que le explicaran las consecuencias del mismo. ¿Qué significa todo esto? Que Fidencio fue engañado. Y bueno, el texto es más largo, lamentablemente por tiempo no vamos a compartirlo todo. Los invitamos a que en el portal fidencioaldama.org puedan encontrarlo completo. Pero bueno, nuestro compañero al final pues se queda con esta situación de semilibertad, en la cual tiene que, bueno, de hecho vamos a leer este párrafo, dice: Fidencio fue engañado, la supuesta libertad que le concedieron no es absoluta, es controlada, no fue reconocido inocente del delito de homicidio que le fabricaron, que la figura de semilibertad implica que Fidencio acuda todos los días a las 8 de la noche al centro penitenciario y se interne para que salga el otro día a las 8 de la mañana, se vaya a trabajar, posteriormente a la escuela, a estudiar y después ingrese nuevamente a la prisión durante 7 años y 3 meses, tiempo que le resta por cumplir de una pena de 14 años a la que fue sentenciado. Es decir, todo está diseñado para que en el caso de su cumplimiento el juez le revoque la libertad a Fidencio. Es decir, no está libre, sigue siendo un preso político y un rehén del Estado. Y esa es la realidad con la que intenta el gobierno de la 4T, pues dibujar una simulación de que hay justicia en el territorio yaqui, de que no hay supuestamente, guiño, presos políticos, aunque pues sabemos que los hay, y que pues nuestro compañero fue víctima de un engaño por parte de este gobierno de la 4T. Así que bueno, pues libertad para Fidencio Aldama y todas y todos los presos políticos de México y el mundo. Vamos con la siguiente nota. Ahora vamos a Puebla, donde pues nuestro compañero Alejandro Torres Chocolatl pues fue primero víctima de persecución política, al igual que su colectivo y sus compañeros de la radio Zacatepec y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Fueron a su domicilio, se lo intentaron pues secuestrar, porque no fue un protocolo judicial como fue detenido, sino fue
pues levantado, como dicen por acá, en los secuestros, y después de varias horas de protesta fue presentado ante autoridades judiciales. Nuestro compañero, de manera también rara, fue liberado ese mismo día, con argumentos bastante raros, endebles. Sin embargo, esta persecución no terminaría ahí, sino que él fue citado a una audiencia, a un juicio, y nuestro compañero asistió hace unos días, hace un par de días, a esta audiencia, y fue exonerado de las acusaciones que le hizo la Comisión Estatal del Agua, del Sistema Público de Saneamiento de Puebla, la que AUSPUE. Y bueno, pues esto sucedió, insistimos, el pasado 24 de julio. Nuestro compañero Alejandro Torres Chocolatl quedó libre de las 3 imputaciones falsas que le hizo desde 2020 la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla por su oposición a un colector del Parque Industrial de Huejotzingo que contaminaría el río Metlapanapa. Y bueno, pues ahí se dieron cita a distintos colectivos, de hecho incluso Marichuy, vocera del CNI, entre muchos otros activistas y colectivos, tanto de Puebla como de otros lugares, pues se dieron cita ahí en este juzgado para hacerle saber a nuestro compañero pues su apoyo, su solidaridad, y al final de la jornada, y de una larga jornada que no solo fue el día de la audiencia, sino que días antes estuvieron realizándose foros para informar de esta arbitrariedad, del riesgo que corría el compañero Alejandro. También se llevaron a cabo algunas acciones de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Radio Zacatepec, un foro, entre muchas otras acciones mediáticas en las redes sociales, exigiendo su liberación, exigiendo el alto al acoso y al hostigamiento. Y bueno, afortunadamente, pues nuestro compañero, insistimos, esta tarde, pues del 24, pues pudo salir en libertad, salir por su pie y salir y poder regresar con sus compañeras y compañeros. En la movilización, pues insistimos, estaban nuestros compañeros de Radio Zacatepec, también estaban nuestros compañeros de guardianas y guardianes del río Metlapanapa, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua Morelos Pueblo Tlaxcala, las Brigadas Internacionales de Paz, representantes de la Embajada de Finlandia, integrantes del Consejo Tillatlali, miserios del pueblo Tomí, luchadores sociales de la región de Tehuacán y la Sierra Negra, Inti y Martín Barrios, el ambientalista David Jiménez, miembro de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, profesores del Consejo Democrático Magisterial Poblano, antropólogos y economistas del Centro Rubén Jaramillo de Estudios sobre la Pobreza, entre muchos otros, que bueno, pues se dieron cita para pues dar su solidaridad a nuestro compañero y pues también mostrar el rechazo y repudio a esta política de persecución por parte de las autoridades poblanas. Y bueno, pues enhorabuena, una buena noticia. Hoy hemos tenido muchas notas sobre prisión política. La mayoría luego no son buenas noticias. Esta parece que es una bastante chida. Y bueno, porque nuestro compañero, insistimos, él es el segundo de una situación de persecución política. Nuestro compañero Miguel López, también miembro de esta radio y de esta organización donde está Alejandro, compañeros muy cercanos, pues está con la misma situación de persecución política, igual fue detenido, igual fue liberado por el movimiento. Y bueno, pues este precedente jurídico y hasta político de liberar a Alejandro, de dejarlo exonerado, pues da buena pinta y buen camino también para la situación de Miguel López. Así que bueno, enhorabuena y vamos a estar atentos de lo que pase. Pueden tener más información a través del portal de Mi Radio Santa María Zacatepec en Facebook, también a través de La Flor Periódico, y también en la Radio Tlaxcalalcingo. Así que ahí hay bastante información.
Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. De este lado les mando un saludo Mar. En esta ocasión pues vamos a iniciar con el ciclo de enfermedades infecciosas, más que nada porque el 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. Entonces, pues el virus de la hepatitis es una enfermedad bastante común en México y es considerada un problema de salud pública a nivel mundial, ya que más de 325 millones de personas en el mundo la padecen. Antes de comenzar con esta píldora, pues tenemos que definir qué es la hepatitis. En términos simples, es una enfermedad que provoca la inflamación del hígado. Esto causado generalmente por una infección viral, llámese virus de hepatitis, aunque también puede presentarse en personas con consumo excesivo y crónico de alcohol. También puede llegar a suceder en aquellas personas que tienen alto consumo de fármacos. Existen muchos tipos de virus de hepatitis. Los más comunes son los A, B, C, D y E. Cabe recalcar que hay algo que se conoce como hepatitis aguda, que es aquella que se presenta en semanas, y hepatitis crónica, que es aquella que puede durar hasta años. Y bueno, ya habiendo aclarado estas definiciones, pues vamos a dar algunos puntos importantes sobre esta enfermedad. El punto número 1 es que los virus de hepatitis pueden ser mortales. Los virus de las hepatitis A, B, C, D y E pueden causar infección y posterior inflamación del hígado y pueden producir enfermedades graves, incluso cáncer de hígado o la muerte. Las personas que contraen el virus de hepatitis A y E casi siempre se recuperan y no necesitan tratamiento. En el caso de los virus B, C y D, la infección se puede tornar crónica, como les había mencionado, y algunos pacientes pueden morir de cáncer, hígado o cirrosis, pero si la infección se detecta a tiempo, pues puede tratarse con medicamentos. Los pacientes con virus de hepatitis C pueden recuperarse por completo. Existen vacunas para proteger contra los virus de la hepatitis A, B, D y E. Cabe recalcar que los virus A y E, que son en las formas agudas, normalmente suelen ser transmitidos a través de alimentos contaminados por mal higiene en las manos, mala higiene al momento de la preparación de estos alimentos. Como punto número 2, diremos que algunos virus de hepatitis también se transmiten a través de relaciones sexuales. Los virus de la hepatitis B, C y D pueden transmitirse a través de la sangre, el semen y otros líquidos corporales. Es decir, estos pueden transmitirse al momento de tener relaciones sexuales sin protección. El virus de la hepatitis B es 10 veces más infeccioso que el VIH. Una mujer embarazada que tenga hepatitis B pues puede llegar a transmitir el virus a su hijo al momento del parto. La vacuna contra la hepatitis B administrada a los recién nacidos durante las primeras 24 horas es la medida más eficaz para proteger al bebé. Los virus de la hepatitis A y E, pues como les había mencionado arriba, hace unos momentos, se transmiten muchas veces por agua insalubre, mala higiene de los alimentos y falta de saneamiento. Como tercer punto, pues no se deben compartir jeringas o rastrillos de afeitar. Los virus de la hepatitis B, C y D se pueden transmitir a través de líquidos corporales de una persona infectada a otra. Las personas que se inyectan drogas están en alto riesgo de infección, ya que a veces pues se llegan a compartir las jeringas. Para evitar el riesgo de infección, pues hay que evitar compartir estos cuchillas de afeitar, jeringas o instrumentos que no estén esterilizados para hacer tatuajes o piercing. Hoy en día es muy raro que cuando nos vamos a tatuar, pues no nos enseñen como que todo está selladito y demás, ¿no? Entonces, pues siempre tenerlo en cuenta para que no usen las mismas agujas en nuestra piel, sino que las agujas que se utilicen pues estén limpias. En los servicios de salud siempre se deben utilizar jeringas seguras, que es lo que les había comentado. Igual cuando van a algún hospital o centro de salud a aplicarse algún tipo de inyección o a ponerse algún tipo de vacuna, siempre les van a mostrar cómo abren la jeringa para que estas medidas de saneamiento se lleven a cabo, y pues la compartición de
jeringas pues no se propague. Como cuarto punto, todas las personas mayores de 40 años normalmente deben realizarse la prueba para detectar si son o no portadores de virus de la hepatitis C. Esto a raíz de que en la década de los 80s y 90s las transfusiones de sangre no se llevan a cabo con tantas medidas para detectar los virus que podrían llegar a tener estos donadores. Antes no se hacían tantas pruebas para ver si eran o no compatibles, para ver si tenían o no algún tipo de enfermedad, etcétera. O sea, no había tanto tamizaje, por eso se recomienda que todas aquellas personas que sean mayores a 40, 50 años se realicen la prueba de sangre para detectar si son o no portadores del virus, sobre todo en aquellos casos en los que se haya tenido que realizar algún tipo de transfusión sanguínea por alguna razón. Y bueno, las personas que recibieron una transfusión de sangre en un país donde no se hacen los exámenes de detección de virus de la hepatitis también deben realizarse la prueba. Como quinto punto, la hepatitis C puede llegar a desarrollar cirrosis hepática sin presentar síntomas. El virus de la hepatitis C puede permanecer en la sangre de una persona sin presentar síntomas, incluso hasta 20 años después de que se produce la inflamación y el daño al hígado, lo que puede derivar en una hepatitis crónica, cirrosis o incluso en un cáncer de hígado. La buena noticia es que la hepatitis C se puede curar. Hoy en día existen medicamentos efectivos que en un lapso de 3 meses el paciente puede recuperarse totalmente. Ahora bien, teniendo en cuenta estos 5 puntos sobre las hepatitis y sus generalidades y esperando que hayan quedado claros, vamos a pasar a los síntomas. Como muchas enfermedades, esta puede llegar a cursarse sin síntomas, como lo es en el caso de la hepatitis C. Sin embargo, en las formas más agudas, los síntomas que se pueden llegar a presentar o más comunes son un dolor abdominal que va a ser generalizado, intenso, puede ir y venir. Sin embargo, pues va a estar presente casi siempre presencia de náusea, vómito, pérdida del apetito, cansancio muy fuerte, y ya en formas un poquito más avanzadas que van de días a semana, pues empieza a ver lo que es la coloración amarillenta de la piel por la elevación de las enzimas hepáticas. Esto puede verse normalmente en piel o en los ojos, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos como blanco del ojo, el globo ocular, se empieza a tornar amarillo. Entonces, dentro es una de las características de que está fallando el hígado, es que se ponga esta coloración amarilla generalizada. Incluso puede llegar a ver orina oscura y en ya un síntoma que más bien sería un signo más avanzado es la coloración de las heces fecales se torna blanca. Y bien, algo importante que recalcar pues es que esta enfermedad, pues como habíamos mencionado, ¿no? Puede ocurrir por diferentes causas, ya sean virus, incluso el consumo excesivo de alcohol crónico durante mucho tiempo, pero bueno, el uso de jeringas compartidas por medio de transmisión sexual, si una persona la padece, etcétera, etcétera, pues como siempre a lo que va enfocado esto es a prevenirlo. Sin embargo, hay que recalcar que dentro de las consecuencias más fuertes que pueden llegar a presentar esta enfermedad, pues es la falla hepática aguda, que es que el hígado deje de funcionar de una forma súbita. Y pues bueno, ¿cómo vamos a prevenir estas enfermedades? Pues en el caso de la hepatitis A y E, que son meramente por consumo y mal higiene de alimentos, pues evitar consumir alimentos que no sepamos de dónde provienen o que no sepamos si han sido desinfectados previamente, o incluso como se recomienda siempre, el lavado de manos antes y después de ir al baño, antes de comer, etcétera. Aplicación de la vacuna contra la hepatitis B, en el caso de México, pues está en el esquema nacional de vacunación para niños desde el nacimiento y se aplica al nacer y a los 2 meses, si no mal recuerdo. Y bueno, en el caso de los otros tipos, que sería el B, C y el D, que meramente es por transmisión de fluidos, pues el uso de métodos anticonceptivos de barrera, como lo es el condón. Ya hay una cápsula de métodos anticonceptivos, igual si quieren ir a escucharla, pues bienvenidos, bienvenidas. Y pues no compartir objetos de uso personal como lo son rastrillos, cepillos de dientes, etcétera. Y bueno, esto en cuanto a la hepatitis, recordar que este 28 de julio pues es el Día Internacional contra la Hepatitis, y ya sabes, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre.
Y bueno, pues estas son las notas que les hemos preparado para esta semana. Esperemos que sean de su interés. Faltan muchas notas. Estamos preparando pues más información acerca de lo que está pasando en Guatemala, en Ecuador, en Perú. Una situación bastante convulsa en la que se está viviendo. Y lamentablemente el tiempo no nos da. El espacio radiofónico pues también es breve. Y hay que aprovechar lo poquito que se pueda. Así que bueno, pues los invitamos a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo, a que sigamos haciendo más medios. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.